En el presente video trataremos los temas partidos políticos y sufragio. ¿Por qué vamos a tratar este tema? Porque una de las preguntas recurrentes de los estudiantes hacia los profesores cuando se trabajan en los poderes del Estado es, bueno, profe, ¿cómo se llega a ser presidente, senador o diputado? Y ahí la respuesta habitual es, bueno, una persona para ocupar esos cargos, en primer lugar en nuestro país debe obtener la ciudadanía. Puede ser tanto natural o legal para alguno de esos cargos, tal como lo hemos visto en clases anteriores o en videos anteriores. Una vez que la persona ya es ciudadana, debe integrar un partido político y una vez que integra un partido político, si está en una hoja de votación, se debe someter al sufragio. Respecto a los partidos políticos, ¿qué es un partido político? Un partido político es un grupo de personas que están organizadas. Están organizadas con un objetivo particular, que es justamente ser parte del gobierno representando a toda la población. Y ahí remarco esa idea del objetivo, que es justamente ser parte del gobierno representando a toda la población. Cabe aclarar que los partidos políticos, cuando están en tiempos electorales, cuando hacen campaña, de repente pueden proteger, favorecer intereses de parte de la población. Sin embargo, una vez que integran el gobierno, si es que la población los vota, ahí es que tienen que representar a toda la gente. Y hago hincapié particularmente con el objetivo porque es lo que lo diferencia de otro grupo de personas que también está más o menos organizado, que son los sindicatos. Los sindicatos justamente es una asociación o un agrupamiento de personas que está más, que tienen cierta permanencia y que tienen cierta estabilidad en el tiempo, que están más o menos organizadas y que también, al igual de que los partidos políticos, tienen un objetivo particular. Los sindicatos, en particular, a diferencia de los partidos políticos, tienen como fin conseguir mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, mejorar las condiciones de trabajo y de sus ingresos. Es decir, si se mejoran las condiciones de trabajo y de los ingresos, de los salarios particularmente de los trabajadores, obviamente mejorará su vida. Entonces, acá es importante, como se puede apreciar en pantalla, la gran diferencia entre los partidos políticos y los sindicatos. Tenemos que ambos son grupos de personas que están organizadas internamente, pero que lo que los diferencia son sus objetivos. Los partidos políticos, como recién dijimos, buscan formar parte del gobierno. Sin embargo, los sindicatos lo que buscan es ejercer presión. Son grupos de presión sobre el gobierno para que éste justamente atienda a sus reclamos. Entonces, partidos políticos buscan integrar el gobierno. Los sindicatos no buscan integrar el gobierno, sino que estar por fuera de él, pero ejerciendo presión sobre él. Ambos comparten, además de ser de un grupo organizado de personas, que son grupos de participación organizada, al igual que pueden ser la asociación de padres que se pueden ver en el liceo o en la UTU, las asociaciones de estudiantes también. Es decir, son diferentes grupos de personas que están organizadas en torno a un fin en concreto. Los partidos políticos y los sindicatos son dos ejemplos. Ahora hablemos particularmente dentro de los partidos políticos de sus lemas y sublemas. Es decir, cada uno de esos grupos que se organizan para poder alcanzar en algún momento el ejercicio del poder político tiene un lema, es decir, tiene un nombre. Y dentro de ese grupo, dentro de cada uno de esos grupos, se pueden conformar subgrupos, que obviamente además tienen cada subgrupo su propio nombre, que se llaman sublemas. Veamos el siguiente ejemplo. Por ejemplo, vamos a crear el partido que se llama Libertad. El lema es el nombre del partido, Libertad. Pero dentro de ese partido hay subgrupos, porque si bien tienen ideas en común, por eso son un partido único, también hay algunas ideas o propuestas que son diferentes. Y por eso se conforman en sublemas, que son los subgrupos dentro del partido. Por ejemplo, le podemos llamar Somos los Mejores, Mujeres en Libertad, Unión. Entonces, dentro del mismo partido Libertad van a haber varias listas.
porque cada una de ellas pueden tener diferentes sublemas. ¿Qué dice la Constitución Nacional respecto a los partidos políticos? Ahí en el artículo 77, en el numeral 11, la Constitución le reconoce a los partidos políticos la más amplia libertad. Sin embargo, dice la Constitución, por un lado deben ejercer la democracia interna al elegir sus autoridades. Esto significa que en la interna cada partido político, cada grupo de estos, tiene una forma de organizarse internamente. Pueden tener un directorio con un presidente. Bueno, tienen que elegir esos presidentes, esas autoridades internas, de forma democrática. Y por otro lado, que es muy importante en el momento de las elecciones, que es dar a conocer sus ideas y propuestas. Respecto al sufragio, pasemos ahora al sufragio. Una vez que la persona ya integró un partido político, que ya lo diferenciamos del sindicato, que ya vimos que esos partidos políticos tienen lemas y que tienen sublemas, esa persona ahora, si integra una lista, una hoja de votación, se debe someter al voto, al sufragio. Pero en general, el sufragio decimos que es un mecanismo, es una forma que en las democracias se utiliza o habilita, permite a que toda la ciudadanía pueda expresar su opinión acerca de un tema. Por ejemplo, cuando nosotros elegimos los delegados en la UTU o en el liceo, se está sufragando. Entonces, tenemos candidatos que cumplen con determinados requisitos, como puede ser formar parte de ese grupo. Si elegimos el candidato de tercero A, bueno, el delegado de tercero A, el requisito va a ser integrar, ser parte de ese grupo. No puede ser alguien de tercero B un candidato. Entonces, una vez que las personas cumplen con esos requisitos, se anotan como candidatos y el resto, y ellos mismos también, votan. Y luego contamos los votos. El que tenga mayor cantidad de votos, gana. Eso fue justamente el proceso del sufragio, del voto. Y vemos claramente que no es necesario que sea a nivel político representativo. No elegimos al presidente, no elegimos a los senadores y los diputados, sino que fue la vida misma. Elegimos al delegado de nuestra clase. En nuestro país, el sufragio, votar, es tanto un derecho como un deber. Así, el artículo 77, numeral 1 y 2 de la Constitución, dice que todo ciudadano es miembro de la soberanía de la nación. Es decir, el poder reside en el pueblo. Y continúa diciendo, como tal, es elector y elegible en los casos y formas que se designarán. Es decir, en cada caso, cada cargo, pueden tener formas particulares, requisitos particulares para poder ser elegible y poder votar. El sufragio, dice la Constitución, continúa, se ejercerá en la forma que determine la ley, pero sobre las bases siguientes. Es decir, acá nos da indicaciones generales, pero fundamentales la Constitución. Y dice, en primer lugar, inscripción obligatoria en el registro cívico. Básicamente esto significa sacarse la credencial. Y en segundo lugar, dice que el voto será secreto y obligatorio. La ley, por mayoría absoluta del total de componentes de cada Cámara, reglamentará el cumplimiento de esta obligación. Es decir, en cada una de las elecciones, por ejemplo, además de que legalmente ya está dispuesto, la Corte Electoral, que es el órgano que controla todo el proceso del sufragio, también reglamenta, es decir, da indicaciones concretas sobre esa elección. ¿Qué características tiene este voto en nuestro país? Bueno, tres grandes características. En primer lugar, es universal. Y cuidado acá con confundir universal con que todos voten. Porque si ustedes tienen menos de 18 años, claramente no votan. Por lo tanto, universal significa que votan todas las personas, pero que cumplen con requisitos mínimos. Que ellos son 18 años de edad o más, tener la credencial cívica es importante, si no, no se puede votar, y no tener la ciudadanía suspendida. Y esto está buena la aclaración y que es importante trazar un vínculo con el tema ciudadanía, porque yo puedo tener más de 18 años, tener la credencial, pero estar presa, por ejemplo, y en ese caso no tengo que votar porque tengo la ciudadanía suspendida. El voto además es secreto. Secreto justamente significa que la persona dentro del cuarto secreto vota sola. Y eso garantiza de que ella justamente no reciba
ninguna presión de otras personas. Esto, por ejemplo, nosotros lo podemos ver en el momento en que una persona quizás se pueda pintar la cara o puede entrar a votar con una bandera y sin embargo, en el momento en que vota dentro del cuarto secreto, no sabemos, no conocemos realmente si votó al mismo partido o votó a otro. Y por último tiene el carácter de obligatorio, universal, secreto y ahora obligatorio. Es decir, si la persona no asiste a votar, tiene sanciones. Sin embargo, hay que aclarar que no es en todos los casos que se sanciona, porque hay personas, hay motivos que son válidos para no ir a votar y no tener ninguna sanción, que es, en primer lugar, tener la ciudadanía suspendida. Por ejemplo, los menores de edad o los presos no votan y sin embargo no son sancionados. Por otro lado, tener una enfermedad o estar inválido por el momento, de forma tal de que no me pueda trasladar. Luego, no estar en el país o no poder concurrir por razones de fuerza mayor. Por ejemplo, si el lugar de votación se inundó y no puedo pasar, nadie puede pasar, en ese caso puedo no votar, pero por eso es una razón justamente que me excede a mí como votante. ¿Qué sanciones hay para las personas que no votan y tampoco tienen un motivo válido para justificar ese no voto? La sanción principal, la más conocida, es que se recibe una multa. Es una sanción económica de 1 unidad reajustable la primera vez y 3 unidades reajustables las siguientes veces. Cabe aclarar que los funcionarios públicos se duplica esta sanción. Es decir, la primera vez son 2 unidades reajustables y 6 unidades reajustables las siguientes veces. Para saber el valor de la unidad reajustable pueden buscarlo porque este valor cambia año a año. Tampoco, además de esa multa, no se pueden hacer algunos trámites, como por ejemplo inscribirse a la universidad, cobrar sueldos del Estado, pensiones o jubilaciones del Estado, presentarse en un concurso para poder ser funcionario público. Es decir, que acá vemos que la multa no es la única sanción. Por lo tanto, en definitiva, para cerrar, una persona para llegar a ser presidente, senador, diputado, debe ser ciudadano en primer lugar, por otro lado debe integrar un partido político y por último debe someterse al sufragio.